En el capítulo anterior, el nacimiento de la Segunda República. En 1930, el poder de la monarquía se encuentra agotado. Tras la abdicación del rey Alfonso XIII, se forma el gobierno republicano. Comienzan los cambios en las estructuras político-sociales y la nueva Constitución sienta las bases de la Segunda República. La resistencia al nuevo orden no se hace esperar. La ausencia de acuerdos programáticos y las diferencias ideológicas en la coalición de izquierda fueron las causas de la caída del gobierno de Manuel Azaña el 8 de septiembre de 1933. Para ese momento, las esperanzas que había creado la República en gran parte de la pequeña burguesía, la clase obrera y campesina, se había tornado en decepción o desagrado. El ímpetu inicial del gobierno republicano socialista había alcanzado para sancionar una constitución moderna, pero los incumplimientos en la ejecución de los cambios mostraron las contradicciones entre los aliados. A este estado de cosas se llegó luego de una serie de situaciones muy complejas que se iniciaron en 1931. La Constitución de 1931 había sido rechazada por la derecha en su conjunto, que la consideraban sectaria, muy izquierdista, sobre todo anticlerical, socializante, pero también por el centro republicano, por los progresistas del presidente de la República, por el Partido Radical, puesto que apreciaban en ella una serie de componentes izquierdistas de carácter socialista que no admitían. De manera que a las elecciones de 1933, tanto la derecha como el centro acuden con un programa de revisión constitucional. El ejemplo más evidente de la frustración de las esperanzas fue el de la reforma agraria. Se desarrolló tan lentamente que aumentó las tensiones entre un gobierno vacilante y un campesinado agobiado por su miseria. La represión a las protestas fracturó en forma definitiva muchos apoyos políticos de Azaña, y los socialistas tomaron distancia del gobierno republicano. El choque fue tan profundo que abrió un frente de conflicto en el propio seno del PSOE. Desde el Pacto de San Sebastián en 1930, Indalecio Prieto, su líder, sostenía una posición pactista con los partidos republicanos. La Central Sindical Socialista, la UGT, en cambio, impulsaba cambios más profundos y radicales. Los problemas surgidos con la reforma agraria incrementaron esas discrepancias que se harán más profundas en el tiempo. Es curioso que, por lo que yo he visto, el campesinado comienza a afiliarse a los sindicatos a partir de finales de los años 20 y a partir de los años 30, y no lo hace a través de la CNT, sino de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, que estaba controlada, por ejemplo, en el caso de Valencia, por Pedro García, que era un sindicalista fundamentalmente de Alcira, y allí estaban los agricultores. Es decir, la movilización sindical que se realiza en España a partir fundamentalmente de los años 30, la hará la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. La CNT tiene poca gente, mal organizada. A su vez, la reforma educativa, que restó espacio a las congregaciones religiosas, lanzó a la jerarquía eclesiástica católica en contra de los republicanos. Otro de los frentes de conflicto fue el militar, donde la reforma promovida por el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, despertó muchos recelos en los grupos conservadores del ejército, preocupados por el crecimiento del movimiento obrero y la aprobación de la autonomía catalana que profetizaba, en su opinión, la desintegración de España. El frustrado golpe del general José Sanjurjo en 1932 no hizo otra cosa que demostrar ese estado de ánimo.
ese golpe realmente no está bien urdido, o sea, es de sectores demasiado concretos, demasiado reaccionarios, demasiado monárquicos, demasiado elitistas y oligárquicos. Pero hay que tener en cuenta también que Azaña, el ministro de la Guerra, que tenía conocimiento de todo aquello, pues espera que vengan los golpistas en el Ministerio de la Guerra con guardia de asalto preparada en torno al Ministerio de la Guerra y destroza por completo en el Paseo del Prado, en torno a la Plaza de las Cibeles y en Recoletos, destroza todo el intento que hacen los golpistas de asaltar el Ministerio de la Guerra. A mediados de 1933, la situación social y política se había tornado compleja. La economía estaba perjudicada por los efectos de la depresión mundial que se hacían sentir en España. Se extendían el paro forzoso y los conflictos sociales. Los anarquistas promovieron una huelga revolucionaria que se inició en los ferrocarriles, se extendió a los campesinos y terminó en la fatal represión del pueblo de Casasviejas, en Andalucía. Se agudizaron los choques con la Iglesia y las milicias de derecha actuaban con creciente violencia en las calles. Yo realmente creo que había, digamos, una especie de creencia de que el otro era un revolucionario que iba a cambiar la sociedad. En parte era verdad, pero no todos, y otros eran unos fascistas que iban a traer el fascismo. Y por lo tanto había imposibilidad de contactos, había imposibilidad de entendimientos. Vuelvo a repetir que aquello fue una república sin gente republicana, sin gente que dijera, bueno, usted, yo no estoy de acuerdo con usted, pero entendámonos. En medio de este difícil panorama, el presidente Alcalá Zamora recibió la dimisión del jefe de gobierno Manuel Azaña, afectado por el desgaste de la alianza entre los republicanos y los socialistas. Alcalá Zamora pidió al centrista Alejandro Lerroux que formara un nuevo gobierno, pero este fracasó. Los socialistas rechazaron la lista ministerial de Lerroux compuesta solo por republicanos. Alcalá Zamora tuvo que elegir entre otorgar el gobierno nuevamente a la coalición republicana socialista o disolver las Cortes y convocar a nuevas elecciones. No lo dudó. Volvió a pedir a Lerroux que encabezara una transición, con el mandato expreso de llamar a comicios en noviembre, apenas un mes más tarde. Frente a la nueva convocatoria, la derecha se organizó para evitar que le pasara lo de 1931, cuando su dispersión dio paso al triunfo de la izquierda. Sus esperanzas se centraban ahora en una nueva coalición, la Confederación Española de Derechas Autónomas, conocida como CEDA. Su líder, José María Gil Robles, un hombre de la Acción Católica, se había destacado por enfrentar la reforma religiosa del gobierno y oponerse a los cambios de la Constitución. La izquierda se lanzó a la campaña en defensa de las realizaciones del gobierno, con propuestas para profundizar los cambios. Sin embargo, el desgaste sufrido en los 2 años de mandato y las fricciones entre los exaliados hicieron imposible una nueva alianza exitosa. La votación arrojó un resultado catastrófico para la coalición gobernante. En conjunto, la derecha obtuvo 386 escaños, contra 94 del bloque oficialista. La CEDA consiguió 113 representantes en las Cortes, seguida por los 80 del centrista Partido Radical de Alejandro Lerroux, ahora alejado de los republicanos. El Partido Socialista colocó 58 diputados, apenas la mitad de 1931, y detrás se ubicó el derechista Partido Agrario con 39 legisladores. La CEDA se convirtió en el principal partido de las Cortes y José María Gil Robles en el dirigente más importante de la España conservadora. Estos comicios concedieron también escaños a representantes de posiciones extremas de derecha y de izquierda. Llegaron al Parlamento José Antonio Primo de Rivera y Francisco Moreno Herrera por la recién creada Falange Española y Cayetano Bolívar por el Partido Comunista. El
bloque republicano había sufrido un descalabro por sus peleas internas, el descontento de sectores independientes y la apatía de la militancia socialista y la inhibición electoral anarquista. Tras la derrota electoral, la izquierda se radicalizó convencida de que detrás de Gil Robles se escondía la amenaza del fascismo, triunfante en varios países de Europa. La expresión fascista se utilizaba en los años 30 y se sigue utilizando durante mucho tiempo de un modo genérico y en la mayoría de los casos de un modo descalificatorio. Sucede algo parecido a lo que representaba durante la Guerra Fría la expresión comunista. Definía un mundo ideológico mucho más amplio de lo que estrictamente era esa doctrina. José María Gil Robles no era un fascista, era un conservador autoritario, similar, en cierta forma, a lo que podía ser el canciller Dollfuss en Austria o Salazar en Portugal, es decir, formaba parte de una generación de conservadores que habían renunciado al régimen liberal parlamentario, que contemplaban los aspectos más duros de la política conservadora y que veían en el fascismo una opción instrumental que podía ayudar a combatir a la izquierda. Pero ellos personalmente no eran fascistas, no mostraban una adscripción al fascismo, entre otras cosas porque el fascismo tenía aspectos contrarios a la doctrina católica, no digamos ya el nazismo, que ellos rechazaban abiertamente. De manera que los calificativos, el calificativo de fascista aplicado a Gil Robles es un calificativo que le colgó la izquierda. El presidente, Niceto Alcalá Zamora, se negó a entregar el gobierno a Gil Robles, pese a que la Confederación había logrado la mayoría. Encomendó la gestión al jefe del Partido Radical, Alejandro Lerroux, que también había cosechado una buena porción de los votos. La CEDA no logró ningún ministerio y Gil Robles quedó a la espera de una ocasión más propicia para acceder al poder. El núcleo del conflicto es que el Partido Radical es un partido que, manteniendo la lealtad a la República, intenta rectificar su rumbo, pero para rectificarlo necesita el apoyo de un partido que no es leal a la República y que no entiende que la República necesite una rectificación, sino que lo que entiende es que todo lo que se ha hecho en el bienio anterior se desmonte y se comience otra política. Entonces, va a haber un conflicto permanente entre el Partido Radical y la CEDA, a ver quién es el que orienta a la República. Eso da lugar a una gran inestabilidad gubernamental, a una incapacidad para promover políticas unitarias, eficaces, de derecha, pero eficaces. Es un conflicto permanente entre ellos. La CEDA, además, anuncia claramente cuál es su propósito. Primero, apoyar a Lerroux en el Parlamento, después colaborar con Lerroux dentro del gobierno y luego sustituir a Lerroux. El nuevo gobierno surgía del centro-derecha que se había opuesto a los cambios promovidos durante el bienio republicano-socialista. Muchas de las reformas fueron detenidas y otras eliminadas. Se sancionaron decretos que privaron de tierras a los campesinos ya asentados. Los propietarios del campo volvieron a ser dueños y señores de la situación. Bajaron los salarios y dejaron sin trabajo a los obreros sindicalizados. Esta política agraria provocó numerosas huelgas campesinas. La crisis económica aumentó la movilización y conflictividad social. Fue derogada la ley de congregaciones religiosas. La Iglesia volvió a las escuelas y recuperó parte de sus bienes. Se aprobó una ley de amnistía para los conspiradores derechistas de 1932, entre ellos el antiguo jefe de la Guardia Civil, general José Sanjurjo, y se les permitió ocupar importantes cargos militares. Crecieron los enfrentamientos con la Generalitat de Cataluña, presidida ahora por Luis Companys, por haber fallecido Macià. El nuevo Parlamento se opuso a la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco. La política de Lerroux acentuó los antagonismos en la sociedad española. El Partido Socialista y la UGT
pasaron a ser dirigidos por el exministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, quien, tras la derrota electoral, promovió una fuerte radicalización ideológica. Las razones de la inquietud obrera se fundaban en el empeoramiento de las condiciones laborales y en sucesos internacionales como la subida de Hitler al poder en Alemania, la violenta represión a obreros en Austria, que incluyó combates con el ejército casa por casa, y la creciente presencia de acciones de provocación de la ultraderecha en Francia. Largo Caballero se había convencido de que la democracia parlamentaria ya no ofrecía alternativas a la clase obrera y que el fascismo pronto tomaría el poder en Madrid. Cuando Largo Caballero alcanzó el control, los diputados socialistas abandonaron sus escaños en las Cortes y empezaron a preparar una insurrección general revolucionaria. El proceso de radicalización fue tan intenso que un dirigente moderado como Indalecio Prieto proclamó en febrero de 1934 en el Cine Pardiñas de Madrid: hágase cargo el proletariado del poder y haga de España lo que España merece. Para ello no debe titubear y si es preciso verter sangre, debe verterse. Frente a ellos, disputando el mismo espacio proletario, existía un vasto movimiento anarquista que en Europa ya había casi desaparecido, pero su presencia era muy fuerte en España, sobre todo en Cataluña y Andalucía. Los anarquistas se agrupaban en la poderosa Confederación Nacional del Trabajo, CNT, y observaban, sin demasiado entusiasmo, el fenómeno republicano. Lo consideraban una expresión clásica del reformismo burgués sin cualidades revolucionarias. En febrero de 1934, el socialismo pasó a organizar una insurrección armada revolucionaria para tomar el poder. Las circunstancias en las que la izquierda animó un levantamiento de carácter armado contra el régimen constitucional que había establecido la propia izquierda, puesto que la Constitución de 1931 era obra fundamentalmente de una coalición de centro-izquierda, venían dadas por el hecho de que se había producido un vuelco político total, que ellos consideraban que la entrada de la CEDA en el poder, un partido que veían como fascista o al menos como monárquico, deslegitimaba al propio poder republicano y que por lo tanto las organizaciones obreras y los partidos de izquierda tenían que intervenir para frenar no ya el rumbo de derechización de la República, sino la propia desaparición de la República y el establecimiento de un sistema de dictadura de extrema derecha. De manera que ellos se veían plenamente legitimados en nombre de la democracia republicana para provocar una insurrección contra el sistema constitucional republicano que ellos veían en manos de las fuerzas antirrepublicanas. Septiembre fue pródigo en incidentes políticos, como el descubrimiento de un arsenal en Asturias, el transporte de armas en el barco Turquesa y el tiroteo a una concentración juvenil derechista, entre muchos otros. Lerroux, que había abandonado el gobierno en abril en manos de uno de sus partidarios, Ricardo Samper, volvió a asumir la presidencia en octubre, pero esta vez incluyó en su gabinete a 3 ministros de la CEDA. Era la chispa que desataría el incendio. La insurrección tal como se prepara desde los organismos centrales del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, consistía, como era habitual en la tradición socialista, en una huelga general que iría también acompañada de una insurrección, ¿no? Lo que pasa es que en este caso la insurrección, aunque se habían buscado apoyos militares, se había confiado a unas milicias que en principio se debían haber preparado durante todo el año anterior, se debían haber entrenado, debía haber habido un reparto de armas, se debían haber armado, etc. Y entonces se esperaba que el día que la CEDA entrara en el gobierno
se comunicara una orden a todas las organizaciones socialistas para que simultáneamente se iniciara la huelga general y la insurrección armada, pensando que dentro de los cuarteles había suficientes militares implicados en la acción como para que los cuarteles se abrieran y los soldados se sumaran a la insurrección. En la madrugada del 5 de octubre, el Comité Revolucionario Socialista cursó las órdenes para el comienzo de la huelga armada revolucionaria. Fue una decisión apresurada. La UGT había estrechado vínculos con comunistas y anarquistas en previsión de una medida semejante, pero esos acuerdos aún no estaban firmes. La Central Obrera Anarquista, la CNT, no se plegó a las protestas y los comunistas lo hicieron con demora. Solo en Asturias hubo verdadera unidad obrera campesina y se dieron las condiciones para gestar un movimiento revolucionario. El movimiento adquirió también cierta trascendencia en el País Vasco y en Cataluña. En este último caso, su significado fue distinto y la rebelión fue provocada básicamente por la acción del nacionalismo de izquierda. Las elecciones municipales de enero habían dado el triunfo a la izquierda en Cataluña, pero la Generalitat tropezó con la obstrucción del Gobierno de Madrid. El Tribunal Constitucional anuló la ley de contratos de cultivo sancionada por el Parlamento de Cataluña, que favorecía a pequeños productores y arrendatarios. Con las Cortes cerradas, el Gobierno y la Generalitat pactaron un texto de compromiso que fue aprobado por el Parlamento catalán. Sin embargo, chocó con la obstrucción de la CEDA y la patronal agraria del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. Desde el cambio de signo político en el gobierno central, las diferencias entre Madrid y Barcelona no dejaron de acentuarse. Por esa razón, el 6 de octubre, Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Era un desafío a un gobierno central que no respetaba la autonomía y no contó con el apoyo de la CNT, el movimiento obrero mayoritario en Cataluña. El general Domingo Batet, máximo jefe militar en Cataluña, derrotó la insurrección el día 7. Los miembros del gobierno autónomo fueron encarcelados y el estatuto autonómico suspendido. Según el historiador Albert Balcells, el gobierno Companys se hizo destituir por la fuerza en lugar de dimitir sin resistencia. Procurando el mínimo de bajas y por lo tanto el mínimo de rencores, el gobierno Companys pensó que la suspensión a la autonomía era preferible a verla devaluada y que la negativa a colaborar en esta devaluación y en la represión era la manera de precipitar el retorno a la autonomía y a la democracia en unas condiciones de efectividad y dignidad aceptables. En Madrid se declaró la huelga, pero la acción de unas mal organizadas milicias socialistas fue un fracaso. La huelga general tiene un gran seguimiento en muchas capitales durante esos días de octubre. En Madrid estuvieron más de 2 semanas en huelga. La cuestión para el fin del movimiento era que la huelga por sí misma no producía una revolución. Una huelga es una huelga. Y entonces el problema consistió, para los objetivos de la empresa, consistió en la actuación de las milicias y en la respuesta de los militares supuestamente implicados en la acción insurreccional. Y ahí es donde empiezan, naturalmente, desde el primer momento, a percibirse las deficiencias de la organización y la inadecuación entre los recursos disponibles y el objetivo previsto, ¿no? Las milicias existían, pero muy sobre el papel, no sabían manejar armamento. Los juicios que después se hacen sobre las milicias socialistas son muy significativos porque nadie sabe qué tiene que hacer, hay una ametralladora escondida, no se sabe dónde, se va por la ametralladora pero no se sabe montar. Es decir, que
que eso es un fiasco completo y los cuarteles no se abren. Los militares implicados no aparecen por ninguna parte. El 9 de octubre de 1934, cuando el nuevo gobierno de Lerroux, con los ministros de la Confederación, se presentó en las Cortes, la insurrección estaba dominada, menos en Asturias y el territorio vasco. En este, las organizaciones sindicales estaban muy divididas. Los obreros se mantuvieron dueños de la situación en la zona minera vizcaína hasta el 11 de octubre. En Asturias, una región dominada por los socialistas, la rebelión persistió hasta el 20 de octubre. Se creó una verdadera organización política y social revolucionaria, cuyo ejemplo sorprendió a España y a Europa. Alrededor de 20.000 personas empuñaron las armas para apoderarse de las cuencas mineras y de la ciudad de Oviedo. Funcionó la conexión entre socialistas, comunistas y anarquistas, y existió un liderazgo efectivo ejercido por los socialistas González Peña y Belarmino Tomás. La rebelión asturiana pudo ser vencida con la intervención del ejército. El ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, concedió plenos poderes al general Franco para que, sin cargo oficial, dispusiera el envío de tropas. Francisco Franco envió en barco unidades africanas a cuyo frente se puso el teniente coronel Yagüe, mientras el general republicano López de Ochoa avanzaba con otra columna desde Galicia. Tanto los revolucionarios como las tropas coloniales actuaron con gran violencia. Las cifras oficiales de muertos provocados por el alzamiento se elevaron a 1.335. Hubo casi 3.000 heridos. Principalmente eran rebeldes y la mayor cantidad de bajas se produjo en Asturias y en León, contándose bastantes ejecutados sin juicio. La persecución desatada después del conflicto significó un gran desprestigio para el gobierno y una fuerte indignación en la opinión independiente. 30.000 republicanos, socialistas y de otras fuerzas de izquierda fueron detenidos en toda España. Hasta Manuel Azaña fue detenido y procesado. El encarcelamiento de Azaña a raíz de la Revolución de Octubre fue básicamente una venganza y un reflejo defensivo por parte del gobierno. Azaña se encontraba en Barcelona por motivos particulares cuando estalla la revolución y bueno, es detenido y encarcelado en un buque y se le pretende iniciar un proceso. En el conjunto de las políticas represivas que preconiza la derecha, el proceso Azaña debía tener una resonancia especial, puesto que se le consideraba el responsable de las políticas revolucionarias del primer bienio y se le veía como el jefe moral de la revolución, por así decirlo. Lo que pasa es que en el momento en que hay que iniciar las acciones legales, se comprueba que Azaña no tiene ninguna responsabilidad y por lo tanto es imposible perseguirle. ¿Qué consigue con ello la derecha? Pues consigue hacer un mártir y potenciar la figura de Azaña, que casi enseguida comenzará a través de sus mítines masivos en campo abierto, etcétera, a convertirse en esa gran figura aglutinadora del Frente Popular que la derecha, pues curiosamente, ha potenciado con este conato de proceso que no va a ninguna parte. Se dictaron 20 condenas de muerte y otras 1.000 quedaron en espera, mientras se multiplicaban las peticiones de clemencia y centenares de personas continuaban en la cárcel. El fracaso de la huelga general de junio y la insurrección de octubre acentuaron los planes gubernamentales para terminar de liquidar las conquistas sociales. Las corporaciones patronales y empresarias pasaron a la ofensiva.
esa reacción revolucionaria del PSOE contra un gobierno parlamentario, de base parlamentaria, legítimo, eso sienta un precedente pésimo, porque las derechas se van a sentir también autorizadas después a levantarse contra un gobierno parlamentario, legítimo, salido de las urnas en el 36. De manera que yo creo que ese es el peor efecto, pero hay otros efectos pésimos también. La represión generalizada que el gobierno de Lerroux desata, en la clausura generalizada de centros obreros, la detención masiva de dirigentes obreros en toda España, la destitución masiva de ayuntamientos de izquierda, eso también es nefasto. El debate sobre las penas a los rebeldes dividió al gobierno. Alejandro Lerroux y José María Gil Robles se pronunciaron por las condenas a muerte. Pero el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, les recordó que medidas similares no fueron usadas contra el general Sanjurjo y los conspiradores de derecha cuando se rebelaron en 1932. La discusión llevó a una votación de los ministros en el gabinete y la mayoría se pronunció por una amnistía. Los representantes de la CEDA, indignados, retiraron el respaldo al gobierno de Lerroux. Las políticas de represión aplicadas por el gobierno a partir de octubre de 1934 fueron interpretadas por los partidos derechistas como unas políticas débiles. Tanto la CEDA como sobre todo los monárquicos y los falangistas deseaban una represión mucho más importante. Deseaba que hubiera una cadena de fusilamientos ejemplarizadores, hubo muy pocos, y ellos, incluso la CEDA, en los propios consejos de ministros, intentó aplicar una represión mucho más evidente. Hubieran deseado aprovechar aquel momento para proscribir completamente a las organizaciones de izquierda, es decir, si se hubiera hecho caso en este momento a la CEDA o a los partidos monárquicos, el Frente Popular difícilmente se hubiera podido constituir meses después. Y las políticas de represión moderada, tanto del Partido Radical y de sus socios de centro, como del propio presidente de la República, que actuó para frenar la represión, causaban un gran disgusto en los medios de la derecha, porque, ya digo, interpretaban que se estaba perdiendo una gran oportunidad para acabar con la izquierda española de una vez por todas. Sin embargo, en marzo de 1935, Lerroux recurrió nuevamente a la CEDA y le ofreció 5 ministerios. Gil Robles ocupó la cartera de guerra. El gobierno acentuó su política de dureza, prohibió organizaciones obreras, autorizó despidos de los huelguistas y persiguió a la prensa socialista. El general Francisco Franco fue nombrado jefe del Estado Mayor Central. Los militares identificados como antirrepublicanos fueron ubicados en los principales puestos del ejército. Tras el fracaso de la huelga general y la insurrección de 1934, las agrupaciones de derecha parecían dominar con holgura la política española. Los radicales centristas de Alejandro Lerroux mostraban un sólido bloque en casi todas las regiones. La CEDA de Gil Robles avanzaba con el apoyo de la Acción Católica. A fines de 1934 fue creado el Bloque Nacional encabezado por José Calvo Sotelo y Antonio Goicoechea, quienes exigían mayor dureza en la represión. Se pronunciaban contra la legitimidad de la República y se proponían conquistar el Estado para hacerlo corporativo y unitario. Calvo Sotelo declaró: el ejército no es solo el brazo, sino la columna vertebral de la patria. La polarización creciente, con vocación violenta, se manifestaba en los choques callejeros promovidos por la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, quien recibía una importante subvención del fascismo italiano. Este había proclamado que la única solución para España era la guerra civil. La provocación era una práctica frecuente de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, conocidas por su sigla, JONS, y se haría cada vez más intensa en los años siguientes. La prensa de izquierda estaba prohibida
y los dirigentes sindicales y políticos de ese sector estaban en la cárcel. Eran perseguidos o se habían refugiado en el exterior. Parecían haber entrado en una decadencia definitiva, pero se produjo una reacción. Extremadamente dura, las condenas de los tribunales militares y algunas ejecuciones erizaron la sensibilidad general y desembocaron en protestas masivas. Se formaron un comité de apoyos a las víctimas de la Revolución de Octubre de 1934. Una ola de solidaridad recorrió las ciudades de España. Los partidos republicanos y los de izquierdas se movilizaron contra la pena de muerte y por la libertad de los presos políticos. También protestaron intelectuales como Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Azorín, Gregorio Marañón, Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle Inclán, entre otros, y hasta algunas primeras figuras de la Iglesia, como el cardenal catalán Francesc Vidal i Barraquer. Esa presión, que obligó a dictar una amnistía, dejará huellas de resentimiento en el oficialismo. El Partido Radical de Lerroux y la CEDA convivirán en el gabinete, pero los mutuos reproches y recelos harán imposible un nuevo frente electoral como el que le dio la mayoría en las Cortes y el gobierno en 1933. La crisis política de la coalición radical CEDA consiste en que después de octubre la CEDA pretende incrementar paulatinamente su fuerza en el gobierno. De manera que si tenía 3 ministros, 5, y además en las políticas de rectificación de la República, convertirlas ya en políticas claramente de desmontaje de toda la legislación republicana. O sea, la CEDA pretende, en un primer momento, constituirse en fuerza hegemónica de esa coalición, dictando ella las políticas a seguir. Por tanto, reforma de la reforma agraria, devolución a los militares más africanistas del poder dentro del ejército, suspensión de la sustitución de la enseñanza religiosa y que no se volviera nunca más a hablar de ese tema. Las dificultades del gobierno de derechas fueron aprovechadas por la izquierda. La actividad revanchista de Lerroux y sus aliados tras las rebeliones armadas terminaron por sumarles puntos a la oposición. Los republicanos acordaron reunificarse y propusieron una alianza con el Partido Socialista, pero sin los comunistas. El socialismo, que era el partido más numeroso, estaba dividido en ese punto. Largo Caballero quería una alianza de clase con los comunistas, mientras que los representantes de los sectores partidarios centristas, Indalecio Prieto y Julián Besteiro, veían con más simpatía la repetición de la convergencia de 1931 con los republicanos. El Partido Comunista promovía la constitución de un Frente Popular, de acuerdo con la estrategia alentada desde la Unión Soviética. Para Moscú, la opción principal de la nueva época era democracia contra fascismo. En los meses del otoño de 1935, el proyecto de unidad de la izquierda entró en una fase de fuerte dinamismo. La persecución oficial a los dirigentes de esa tendencia ideológica los volvía a poner en un lugar de expectativa. Azaña, que había terminado muy mal su gobierno en 1933, fue exonerado de las acusaciones y encabezó la mayor manifestación conocida hasta el momento. De 300.000 a 400.000 personas lo escucharon en el Campo de Comillas de Madrid. El líder derechista Gil Robles escribiría años después en el libro No fue posible la paz. El mitin constituyó uno de los mayores éxitos de público. Fue la expresión inequívoca del peligro revolucionario en España,
fomentado por el egoísmo y la conducta incalificable de las clases socialmente encuadradas en los grupos de derecha. En septiembre de 1935, el gobierno se vio inmerso en un escándalo de corrupción que dejó mal parado el propio presidente Lerroux. Al caso se lo conoció como extraperlo. La palabra era la unión del nombre de dos hombres de negocios extranjeros, Strauss y Perle. Ellos habían ideado un nuevo tipo de ruleta. Esta máquina supuestamente permitía que el apostador acertara el número que iba a salir mediante un cálculo elemental, basado en reglas que se podían conocer de antemano. Decían que de esta manera se premiaba la perspicacia del jugador y quedaba descartado el puro azar. Sus detractores advertían que el croupier podía manipular la ruleta para impedir excesivos aciertos que hicieran peligrar el negocio. Los promotores entraron en contacto con Aurelio Lerroux, hijo adoptivo del presidente, y le regalaron 2 relojes de oro para obtener su aprobación. A los pocos días, la máquina estaba funcionando en casinos de Mallorca y San Sebastián, pero el gobernador civil de Donostia prohibió el juego. Los promotores volvieron indignados a Madrid y pidieron una fuerte indemnización por el tropiezo al hijo de Lerroux. Como no hubo satisfacciones, Strauss se entrevistó con Manuel Azaña y denunció el incidente. Azaña se lo contó a Niceto Alcalá Zamora y pronto lo supo la prensa. En medio del escándalo, Lerroux debió dimitir. La política de Gil Robles en el año 35, esa parte de esta contrarreforma, consiste en ir liquidando a Lerroux. Y lo último que se saca para liquidar a Lerroux son unos escándalos más bien insignificantes, de poca monta, que era aquello del extraperlo, de un juego de ruleta que había introducido un alemán, Strauss, y en el que había estado implicado un sobrino de Lerroux, en fin, una cosa realmente de poca monta, pero en comparación con lo que se podía ver y con lo que hemos visto después, ¿no? Pero que dejó a Lerroux pues ya sin apoyos, ni siquiera en su propio partido, de manera que Lerroux cae. El gobierno encabezado por el Partido Radical se desmoronó. El presidente tuvo que disolver por segunda vez las Cortes y designó al radical Joaquín Chapaprieta para que convocara elecciones. Otra vez, el futuro de España se iba a dirimir a cara o cruz, el 16 de febrero de 1936. Gil Robles abandonó el Ministerio de Guerra el 14 de diciembre, luego de que Alcalá Zamora le negara nuevamente la posibilidad de formar gobierno, pero dejó escrito en sus memorias que el día 11 el general Joaquín Fanjul le había ofrecido echarse esa misma noche a la calle con las tropas de la guarnición de Madrid. Pero Gil Robles rechazó la proposición. Sin embargo, la última noche como ministro la pasó en vela, esperando una comunicación de los generales Joaquín Fanjul, Manuel Godet y José Varela, que debían informarle de la puesta en marcha de un golpe militar preventivo. Francisco Franco consideró que debían esperar. Gil Robles se expresó: Si el ejército opina que debe ocuparse transitoriamente el poder con objeto de que se salve el espíritu de la Constitución y se evite un fraude gigantesco de signo revolucionario, yo no constituiré el menor obstáculo. Las derechas llegan a las elecciones de febrero del 36 divididas por la acción gubernamental de la CEDA, fundamentalmente. El conjunto de las derechas considera que el segundo bienio ha sido una ocasión desperdiciada para terminar con el sistema liberal parlamentario y para rectificar el rumbo social y político que había adoptado la República durante el bienio social hazañista. Existe, por lo tanto, una sensación de frustración. Para el sector mayoritario, la CEDA
esa frustración se dirige hacia agentes externos, los radicales y el presidente de la República, que han frustrado la posibilidad de que Gil Robles tomase el poder. Para los monárquicos y los falangistas, la culpa está en la propia CEDA, que ha sido un partido que se ha entregado al juego parlamentario sin ocuparse de lo que verdaderamente era importante, que era la movilización de masas y la conspiración militar para terminar con el régimen. De manera que ambos sectores se acusan de no haber cooperado, no haber colaborado entre sí para lograr sus objetivos. El 12 de enero de 1936, Largo Caballero proclamaba en un acto en Madrid: La clase trabajadora no renuncia de ninguna manera a la conquista del poder político. Está en su programa y se halla decidida a obtener ese poder político de la manera que pueda. A la misma hora de la tarde, en el cine monumental de la capital española, el derechista Calvo Sotelo expresaba: A la fuerza que yo invoco es a la fuerza organizada, para que la sangre del ejército se mezcle con la civil. Las próximas elecciones han de ser las últimas, y si triunfamos, no iniciaremos una política de contemporización. El 15 de enero, las fuerzas de izquierda firmaron el acuerdo por el que se constituyó el Frente Popular. El programa común contemplaba el regreso de los obreros a los puestos de trabajo, la aplicación de la legislación aprobada en el bienio 1931-1933 y la amnistía a los presos, lo que atraía los votos de los anarquistas. Hay gente que va al Frente Popular pensando en que no se puede reconstruir de nuevo la República como en sus inicios. Eso está agotado. Una parte del Partido Socialista, el símbolo es Largo Caballero, parte naturalmente de los grupos comunistas, trotskistas, etcétera, la CNT, y que lo que hay que hacer es claramente llevar a una república socialista, llevar la revolución que está a las puertas de la esquina. Por eso digo que el Frente Popular lo que hace fundamentalmente es ir cada uno desde una perspectiva distinta y diferente a las elecciones. Los comicios se presentaron con el mismo esquema de 1931, una izquierda unificada en torno al del Frente Popular y una derecha que no consiguió ponerse de acuerdo. La campaña fue extremadamente violenta y mostró que España iba camino a dividirse en dos bloques antagónicos y excluyentes. El bienio reformista de republicanos y socialistas se había cerrado en 1933 con una decepción del electorado, la fractura de su alianza y una derrota electoral. A principios de 1936, tras 2 años en el poder, los resultados de la acción que las derechas podían mostrar eran magros, y su futuro electoral se complicaba con la nueva desunión de sus fuerzas. En el próximo capítulo, el Frente Popular y la conspiración contra la República. La derecha se fragmenta y el Frente Popular accede al gobierno. La tensión social y política estalla tras el asesinato del dirigente derechista José Calvo Sotelo. El 18 de julio de 1936 comienza el pronunciamiento militar contra la República. España queda dividida en dos. La guerra civil es inevitable.